recuperar, antes de la pandemia, ustedes recordarán que se hablaba del aula invertida, ¿no? Como una modalidad que, digo, sin tener pandemia se la proponía como esa modalidad donde uno envía un video, por ejemplo, los estudiantes lo miran en su casa, en el horario que quieren, cuando pueden, es decir, cambiar un poco la dinámica, que la clase presencial no sea para una explicación del docente, sino para, en todo caso, debatir o dialogar después que han visto el video. Y yo recupero esta idea y la pongo en signo de pregunta porque tal vez deberíamos, en lugar de hablar de aula invertida, deberíamos hablar de modalidades articuladas, porque finalmente tenemos todas las aulas invertidas hoy a partir de la pandemia, ¿no? Entonces, podríamos pensar en cómo se articulan las distintas modalidades que tenemos. Y quiero recuperar que el concepto de aula invertida tenía estas 4 ideas que están aquí, que yo las comparto, y que sin esas 4 ideas es muy difícil hacer un aula invertida. O sin esas 4 ideas es muy difícil trabajar en una modalidad asincrónica. Entonces, no se trata de recuperar esos conceptos, esas ideas del aula invertida, pensando que simplemente es eso. Grabo en un audio o en un video la explicación de mi clase, la mando, los estudiantes la miran y después cuando vuelven hablamos de ello. El aula invertida plantea con mucha claridad que los estudiantes trabajen en grupo cuando están fuera de la presencialidad o fuera de lo sincrónico. Plantea que se aborden las tareas más sencillas, no las más difíciles, pero que todas esas tareas sean lo suficientemente desafiantes para que le provoquen interés al estudiante y deseos de abordar esa tarea. Tercero, y diría de lo más importante, requieren grados de autonomía que los estudiantes no necesariamente tienen, porque los grados de autonomía o las habilidades para ser autónomo hay que enseñarlas, no surgen espontáneamente. Por supuesto, pues, tenemos estudiantes que las pueden haber desarrollado espontáneamente, pero no ocurre esto con la mayoría de los estudiantes. Entonces, la pregunta es, ¿hacen actividades de manera asincrónica sin tener desarrolladas suficientemente las habilidades del aprender a aprender, las habilidades que generan autonomía? Y la cuarta idea es que hay que articular de manera muy articulada, y valga redundancia, la propuesta que le hacemos para que haga de manera asincrónica con la propuesta que le hacemos en la modalidad presencial. Es decir, si yo les envío un video para que miren, la actividad que yo enviaría junto con el video no podría ser, no podría en el sentido de la idea de desafiante. No tendría casi ningún sentido que les haga 4 preguntas cuyas respuestas estén en el video, porque esa actividad no tiene ningún desafío para el estudiante. Tiene desafíos si yo, por ejemplo, los invito a mirar el video y les propongo que una mirada crítica sobre el video. Les propongo que imaginen si estuvieran entrevistando, por ejemplo, a la persona que está hablando en el video, suponiendo, que no soy yo la docente, sino un video de cualquiera de los que están en YouTube. Hay algo en esa propuesta que tiene que desafiar al estudiante para que quiera mirar el video y para que lo que traiga a clase no sean respuestas, entre comillas, correctas de lo que dice el video, sino que tengamos un debate interesante, que tengamos posturas diferentes para poder dialogar en la presencialidad. Entonces, nosotros estamos volviendo a pensar en la enseñanza. Y les decía hace unos minutitos que una de las cosas que tenemos como compromiso en la enseñanza hoy es la construcción de lo común, de aquello que nos convierte en ciudadanos de un país, de una sociedad, y al mismo tiempo el reconocimiento de la diversidad de trayectorias que tenemos hoy. Nosotros, sobre todo en los países latinoamericanos, tenemos mucha pobreza, tenemos mucha brecha económica, digital, intelectual, y eso implica una diversidad de trayectorias que tenemos, que las teníamos antes de la pandemia, pero que hoy están más visibles, que además tenemos, y ya hoy sabemos, que aprendemos de manera diferente, que cada estudiante aprende de manera diferente. También sabemos que podemos estar haciendo distintas actividades al mismo tiempo en una clase. Nuestros estudiantes en general y sobre todo los adolescentes hacen muchas tareas al mismo tiempo, ¿vieron? Escuchan música, hacen la tarea, chatean por el celular con un amigo, ¿no? O sea, tienen una capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, y entonces también la pregunta que nos viene, ¿por qué en una clase deberían estar haciendo todos lo mismo al mismo tiempo si podemos trabajar
con distintas actividades que tengan más que ver con la diversidad de trayectorias, la diversidad de intereses. También sabemos que necesitamos tiempos diferentes para resolver una tarea, y eso, el concepto de tiempo pedagógico es un concepto muy importante para pensar hoy en la enseñanza. Y también sabemos que no tenemos los mismos intereses, que no pensamos igual, y cuánto más rico es poner a disposición en las actividades de enseñanza la posibilidad de escuchar y trabajar con ideas diferentes y con intereses diferentes. En esta idea de los tiempos diferentes, ¿no? Bonnery dice con una claridad bien interesante que tenemos clases, dice él, a distintas velocidades, ¿no? Y por un lado la imagen de la maratón, ¿no? Donde corren a diferentes velocidades, pero que todos tienen que alcanzar una misma meta. Y tal vez, quitaría aquí la parte competitiva, que no importa quién llegue primero o segundo, sino lo interesante es que todos corran, que respeten sus ritmos y que pueden llegar a una meta común. Y en ese sentido, dice Bonnery, que en el aula conviven ritmos diferentes, ¿no? Algunos aprenden más lentos, otros más rápidos, pero también hay ritmos individuales y colectivos, ¿no? No es lo mismo el ritmo de cuando un estudiante resuelve una tarea solo que cuando lo resuelve en grupo. También ritmos subjetivos y burocráticos. Bueno, el burocrático es que dentro de 80 minutos termina la clase, y es burocrático porque toca el timbre o cambia la materia, pero no necesariamente coincide con los ritmos subjetivos. Tal vez necesitaría unos minutos más para terminar de comprender o para terminar de desarrollar la tarea, ¿no? Entonces, nosotros tenemos hoy en la enseñanza que ocuparnos de organizar los tiempos pedagógicos y sobre todo en estas modalidades que tenemos, ¿no? Sabemos que el Zoom tiene un límite, o sea, no podemos estar 4 horas en un Zoom, ni 3 horas en un Zoom, ni 2 horas en un Zoom, ¿no? Que necesitamos entre Zoom y Zoom tener algunas actividades que le permitan al estudiante desconectar y volver a conectarse, ¿no? Saber, por eso hace un ratito les hablaba de qué tiene más sentido hacer en la modalidad presencial y en la virtual. Sabemos que, por ejemplo, en la virtual asincrónica, la variable tiempo es mucho más flexible, que a lo mejor le podemos decir que tiene toda la semana para hacer una tarea. Pero sabemos que en la modalidad sincrónica no, porque nos tenemos que encontrar todos a una misma hora y eso tiene una duración. Bueno, esa es una cuestión de los tiempos pedagógicos. También la necesidad de flexibilizar los tiempos, reconociendo las necesidades individuales, pero también reconociendo los tiempos comunes. O sea, si yo quiero hacer una puesta en común, hay una hora en que nos tenemos que encontrar todos. Y entonces, ¿cómo articulo el respeto por el tiempo individual y los tiempos comunes? Y también necesitamos, como una de las habilidades aprender a aprender, que cada estudiante desarrolle capacidad para hacer un uso consciente del tiempo individual y del tiempo colectivo. Es decir, él tiene que darse cuenta que no tiene un tiempo ilimitado, él tiene que darse cuenta cuál es la mejor manera para él de usar el tiempo. Y les doy un ejemplo, algunos estudiantes, cuando frente supónganse, a varias tareas, empiezan por la más difícil, porque dicen, le voy a dedicar más tiempo a la que más me cuesta. Otros estudiantes deciden al revés, empiezo por las más fáciles, me las quito de encima y después le dejo todo el tiempo a la más difícil. Es decir, lo importante no es quién tiene razón, sino que el estudiante aprenda cuál es para él su mayor fortaleza, cómo hacer esa organización del tiempo. ¿Para qué hacemos todo esto? Digo, en términos de estrategias de enseñanza, también para lograr estudiantes con aprendizaje autorregulado. El estudiante capaz de darse cuenta no solo qué es lo que está aprendiendo, sino cómo está aprendiendo. Un estudiante que comprende la tarea que tiene que hacer, que sabe y reconoce cuáles son sus fortalezas y debilidades para llevar adelante esa tarea. Un estudiante que tiene la capacidad de planificar sus tareas, elegir las estrategias, organizar los tiempos, monitorear cómo está haciendo lo que está haciendo, hacer los ajustes necesarios. Es decir, un estudiante que no esté todo el tiempo preguntándonos a nosotros, ¿voy bien? ¿Estoy aprendiendo bien? ¿Estoy haciendo las cosas bien? Sino un estudiante que a lo largo de todos los niveles de escolaridad sea capaz de decir, me estoy dando cuenta que si yo no leo 2 veces el texto, no puedo resolver la tarea. Me doy cuenta que por este camino que elegí para resolver el problema, a mí no me lleva a ningún buen puerto, a mí. Porque yo necesito otros tiempos, porque necesito otras ayudas, porque necesito otros recursos. Ejemplo de desarrollo de autonomía, es un proyecto precioso que seguramente a esta altura muchos de ustedes lo conocen, porque no es un proyecto nuevo, son las redes de tutoría con escuelas primarias que tan
acertadamente han desarrollado en México, sobre todo en las zonas más vulnerables de México, ¿no? Donde ustedes verán que los tutores son los pares. Un niño le enseña a otro niño y ese modo de aprender a enseñar es un modo que genera muchísima autonomía para el que enseña y también para el que está aprendiendo. Constructores de ambientes de aprendizaje, diseñadores de situaciones desafiantes, articuladores de acuerdos, mediadores de conflictos, ¿no? Conflictos sociales entre los niños, cognitivos, facilitadores de experiencia de aprendizaje potentes cuando, por ejemplo, trabajamos por proyectos o por problemas o por casos. Somos también formadores en habilidades sociales, cuando enseñamos, por ejemplo, el aprendizaje colaborativo, cuando enseñamos a trabajar con otros. Y somos también, como dice Christopher Day, un especialista en formación docente, somos especialistas en conversaciones expansivas, ¿no? En lograr abrir los diálogos en lugar de cerrarlos, en que nuestras preguntas sean cada vez preguntas que abran más opciones, que abran más posibilidades de pensar y de incluir a los que piensan distinto, ¿no? En lugar de trabajar con, uno diría, con preguntas convergentes, trabajar mucho más, por ejemplo, con preguntas divergentes, ¿no? Trabajar con muchas hipótesis de trabajo, no con una sola. Ayudar a los chicos a que se enfrenten a saberes de los que tienen que dudar. Que yo no estoy diciendo esta es la verdad o la única verdad, sino traer una hipótesis para que pueda ser analizada críticamente, para que pueda ser validada, para que puedan los estudiantes, por ejemplo, darse cuenta hoy que un sitio que eligieron para hacer un trabajo es un sitio que no tiene ninguna validez científica. Y eso hay que enseñárselos, porque la idea de la autonomía es que el día de mañana solos busquen sitios para validar, por ejemplo, sus trabajos. Y entonces esa búsqueda es la que hay que enseñar, no aprender entonces a través de desafíos, ¿no? De empezar con la exposición teórica implica que el estudiante comprenda más profundamente, aprenda a diagnosticar, defina problemas, identifique procesos para resolverlo, ¿no? Se sensibilice frente a esa situación. Si yo traigo una situación de las miles que tenemos hoy en el mundo real, ¿no? La falta de agua, los problemas del cambio climático, la inteligencia artificial, entonces no tendríamos tiempo para tantos de estos temas que además son interesantes, importantes para los estudiantes y pueden conectarse con los contenidos de los diseños curriculares que tenemos. Por supuesto, fortalece la conexión entre lo que se aprende en la escuela y en el mundo que lo rodea. Eso implica también recuperar un concepto de Gardner de hace muchos años, donde él habló de las puertas de entrada al conocimiento, ¿no? Y Gardner dice que todo lo que es importante tiene que ser enseñado de muchas formas para que todos aprendan. Y entonces esta imagen, ¿no? De cómo conecto a mis alumnos con un saber nuevo, a través de distintas puertas, porque alguno de nosotros se conecta mejor si me cuentan una historia, otro se conecta mejor si me muestran imágenes, fotografías, un video, otros si me hacen atravesar una experiencia, otros si me hacen hacer un trabajo con otros, con pares. Entonces, volver a traer la idea de la diversidad de puertas de entrada al conocimiento. Y también les había dicho hace un ratito que hoy la virtualidad en particular nos permite trabajar con diversidad de criterios de agrupamiento. Digo la virtualidad porque la presencialidad hoy con las burbujas y los cuidados, digamos, sanitarios no nos permitiría, pero sí nos lo permite la virtualidad. Entonces, fíjense, el verde es ese camino que es la construcción de lo común, por los cuales todos nosotros en algún momento tenemos que estar ahí en ese camino. Pero fíjense, ¿qué pasa si yo soy una alumna de tercer año y voy por el caminito verde con todos mis compañeros de tercero? Pero ¿qué pasa si los miércoles a la tarde trabajo en ese grupo? Yo soy ahí la número 9, si quieren, ¿no? Y estoy en un grupo con el 1, con el 10, con el 7, con el 13, que son de segundo año, de cuarto año, de quinto año, pero lo que nos une es un interés común por un tema en particular. Entonces, yo sigo siendo estudiante de tercero B, es mi grupo de pertenencia, pero una vez por semana y durante un mes voy a estar en el grupo por intereses mezclados con estudiantes de otros años. Puedo estar mezclada por tipos de tarea. En ese grupo donde está el 6, el 20, el 18, el 16, por ejemplo, están todos los que les gusta hacer tutoriales o todos los que les gusta grabar podcast. Abajo a la derecha estoy con un grupo de proyectos. Los martes a la tarde puedo ir con el grupo que estamos trabajando en un proyecto que nos interesa a los que estamos ahí. Pero también tengo a la izquierda abajo, el 2 y el 11, un pequeño grupito que es para avanzar y compensar porque tenemos dificultades nosotros dos que estamos ahí sobre algún tema.
Entonces, criterios de agrupamiento flexibles. Salir de la idea de que el grupo es el grado o el año en el que estoy como única posibilidad y enriquecerme con otros criterios de agrupamiento para permitir trabajar con la diversidad de trayectorias, con la heterogeneidad de estudiantes que tenemos. Eso también implica, les decía al principio, empatizar, conocer la cultura de los estudiantes, sus hábitos de comunicación, qué redes utilizan, qué herramientas tecnológicas, a qué juegan en red, porque nosotros tenemos información del legajo académico de los estudiantes y de su situación de contexto familiar, pero sabemos poco de esto que llamamos hoy también entornos personales de aprendizaje. Pídale a cada estudiante que ponga su foto y que empiece a poner todos los iconos de lo que usa. Usa Facebook, usa Instagram, usa Snapchat, usa el correo electrónico, ¿qué usa? ¿No? Por supuesto, lápiz y papel, ¿no? Cuadernos, libros, bueno. Eso nos ayuda a conocer más, a empatizar más, y entonces podemos pensar criterios de agrupamiento diferentes, trayectorias diferentes. Esta historieta me la prestó un colega, ¿no? Y fíjense esta idea de la diversidad de trayectorias, ¿no? La maestra saludando, buenos días, mi pequeña investigadora de células madres, hola señor astronauta, bienvenido al Oscar al mejor director, ¿no? Esta idea de cómo los intereses de los estudiantes forman parte sustancial junto con el diseño curricular, las metas a alcanzar y demás. Para cerrar, como les había prometido que vamos a dejar para conversar, Newton, en su maravilloso libro de ilustraciones de Bernasconi, que es un dibujante argentino maravilloso, y tiene un libro que se llama Retratos, y ahí tiene hombres importantes y mujeres importantes con frases importantes que él, por supuesto, dibujó. Y tiene una de Newton que me encanta, que dice: lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Y nos encontramos en un momento, desde que comenzó la pandemia, en esa idea de sabemos muy poquito, ignoramos un montón, y al mismo tiempo estamos intentando aprender de todas estas experiencias que seguramente nos van a posicionar distinto en la escuela a la cual estamos volviendo o vamos a volver, y también a nosotros como docentes en un cambio importante acerca de qué significa hoy para nosotros ser docente, ¿no? Así que, en principio, muchísimas gracias por la escucha y, por supuesto, ahora enmudezco para que podamos dialogar con lo que ustedes quieran.